Imagina salir de tu casa para ir a una clase en plena tarde, en una ciudad tranquila de Japón, subir un autobús, pasar por un centro comercial, caminar sin apuro, y luego volver a la misma zona donde supuestamente tenías que llegar. Pero cuando estás a solo unos metros del lugar, recibes una llamada que terminas colgando con la promesa de devolverla más adelante, para luego desaparecer para siempre. Esto fue lo que le pasó a Asami Chida, una estudiante japonesa de 16 años que desapareció en Hokkaido el 6 de marzo de 2001. Pero antes de meternos en su vida, hay que entender por qué este caso se volvió tan extraño. Porque Asami no desapareció de noche, ni en un callejón vacío, ni en una zona alejada. Desapareció en plena tarde, después de ser vista por cámaras, por amigos y por compañeros, cuando supuestamente estaba yendo a una clase en la panadería donde trabajaba. El problema es que esa supuesta clase nunca existió, y ahí es donde el caso cambia por completo, porque si Asami no salió de casa por una clase normal, entonces la pregunta que lleva más de 20 años sin respuesta es mucho más inquietante. ¿Dónde está Asami Chida? Asami Chida tenía 16 años y vivía con sus padres y su hermano menor en Muroran, una ciudad costera al sur de Hokkaido, en el norte de Japón. Muroran no es una ciudad caótica como Tokio, era una ciudad industrial, fría y relativamente tranquila, conocida por sus fábricas, su puerto y sus refinerías, y justamente por eso su desaparición se volvió tan extraña. Según quienes la conocían, Asami era una chica sociable, amable, alegre y bastante querida por sus compañeros. No era una joven aislada ni alguien que estuviera peleada con todo el mundo. De hecho, estudiaba en una de las escuelas más prestigiosas de la zona, Hokkaido Muroran Sakae High School. Se dice que era buena estudiante, responsable y bastante ordenada, además de ser inteligente. Asami también era popular entre sus compañeros. Y este detalle es importante, porque su desaparición no parecía encajar con una fuga voluntaria. Asami no era una chica que simplemente se iría sin avisar, dejando a su familia sin ninguna explicación. Hasta ese momento, su vida parecía bastante normal, pero todo cambió el 6 de marzo de 2001. Ese día, Asami estaba en su casa, preparándose para asistir a una supuesta clase de barismo en la sucursal principal de la panadería donde trabajaba. La clase, según ella, empezaría después de la 1 de la tarde. Y acá aparece el primer detalle curioso. Asami no trabajaba en esa sucursal principal, sino en otra panadería que quedaba prácticamente al frente del departamento donde vivía su familia. La sede principal, ubicada en Nakajimacho, estaba más lejos de su casa, pero mucho más cerca de su escuela. Entonces, a simple vista, la idea tenía sentido. Si lograba trasladarse allí, podría ir a trabajar después de clases sin tener que volver hasta su vecindario. Nada parece extraño. Una chica responsable que quería cambiarse a una sucursal que le quedaba mucho más cómoda, y para eso supuestamente tenía que asistir a una clase. El problema es que, más adelante, esa misma clase se convertiría en una de las incógnitas más incómodas de todo el caso. Pero antes de salir, Asami hizo una llamada aproximadamente a las 11:30 de la mañana para avisar que llegaría después de la 1 de la tarde. Quien terminó respondiendo fue una empleada de la sucursal principal, y según su testimonio, Asami preguntó si el dueño estaría allí. La empleada le dijo que el dueño la vería cuando llegara. Este detalle, aunque al principio parece pequeño, se volverá relevante más adelante. Porque si Asami supuestamente iba a una simple clase de barismo, ¿por qué tenía que asegurarse de que el dueño estuviera? ¿Quería hablar con él por algún tema de trabajo? ¿Quería pedirle algo? ¿O había algo relacionado con él que todavía no sabemos? Una vez que Asami sale de su casa, empieza la parte más rara de este caso. Había una parada de bus que la podía llevar directamente hacia la sucursal principal. Lo lógico era tomar el bus allí, pero Asami no lo hizo. En lugar de esperar en esa parada, decidió caminar hasta otra más lejana, cerca de Hakuchodai Central. Uno podría pensar que quizás solo quería caminar un poco o pasar antes por una tienda, pero estamos hablando de Hokkaido en marzo, una zona fría, con clima complicado y temperaturas bastante bajas. Entonces, caminar más de lo necesario no parece la opción más cómoda. ¿Por qué evitó la parada que tenía prácticamente frente a su casa? ¿Quería pasar por otro lugar antes? ¿Quería que alguien no la viera salir? ¿O estaba siguiendo una ruta que alguien le había indicado? Cuando Asami llegó finalmente a la zona de Hakuchodai Central, entró a una tienda de conveniencia y después
A las 12:25 del mediodía subió al bus. Esto se confirma más tarde por una amiga que la vio dentro del mismo bus. Según esta amiga, Asami iba en la parte trasera y la saludó con total normalidad. No parecía asustada ni nerviosa, mucho menos como alguien que estuviera huyendo. Era simplemente un estudiante camino a su clase. Alrededor de las 12:56, el bus llegó a Higashidori, una parada que estaba justo al lado de la panadería donde supuestamente Asami tenía que llegar después de la 1. La panadería estaba a solo unos metros, pero cuando Asami estaba prácticamente frente a su destino, no bajó. Y acá aparece una de las primeras grandes inconsistencias del caso, porque si ella había llamado para avisar que llegaría después de la 1 y la panadería estaba ahí mismo, ¿por qué siguió en ese bus? Asami permaneció sentada durante 3 paradas más, hasta descender cerca del Muroran City Mall. Ahí fue captada por cámaras de seguridad entre la 1:04 y la 1:26 de la tarde. En las imágenes se la ve caminando por una zona de maquillaje, mirando productos y recorriendo el lugar sin apuro. No parecía preocupada por llegar tarde, no parecía perdida, tampoco parecía estar escapando de alguien. Durante esos 20 minutos dentro del centro comercial, la policía sospechó que Asami pudo haber estado haciendo tiempo o esperando a alguien. Quizás estaba esperando una llamada o estaba esperando que una persona específica llegara o se fuera. Gracias a 2 compañeros de clase, sabemos que Asami salió del centro comercial. Ellos la vieron desde el otro lado de la calle e incluso les devolvió el saludo. Lamentablemente, esa sería una de las últimas veces que alguien la vería con vida. A la 1:31 de la tarde, Asami volvió a subirse a un bus. Esta vez, todo indica que iba de regreso hacia la panadería. Se cree que bajó alrededor de la 1:41, en la parada de Higashidori, la misma zona donde se encontraba la sucursal principal, es decir, el lugar al que supuestamente debía haber llegado 40 minutos antes. Apenas Asami bajó del bus, recibió una llamada en su PHS, un tipo de teléfono inalámbrico muy usado en Japón en esa época. La llamada fue hecha por una persona que algunas fuentes describen como su novio y otras simplemente como su amigo o conocido. Durante esa primera llamada, Asami dijo que ya había llegado al centro de la ciudad, cerca de la panadería. En teoría, todavía podría entrar a la clase, aunque llegara un poco tarde, pero 4 minutos después, esa misma persona volvió a llamarla. Y esta vez, la respuesta de Asami fue diferente. Ella dijo que no podía hablar en ese momento y que lo llamaría después. Nunca explicó por qué no podía hablar, ni dijo si estaba con alguien, ni dijo si ya había entrado a algún lugar. Simplemente dijo que no podía hablar y cortó. Cuando intentó llamarla una tercera vez, ya no pudieron comunicarse con ella. Desde ese punto, nadie volvió a escuchar la voz de Asami. Pero según la persona que habló con ella, hubo un detalle bastante inquietante en esa segunda llamada. Asami sonaba como si estuviera en un lugar cerrado, sin ruido a su alrededor. Eso es bastante raro, porque justo al frente de la panadería había una construcción activa, con trabajadores, maquinaria y vehículos. Además, la zona estaba cerca de una avenida transitada. Entonces, si Asami realmente seguía en la calle, cerca de la parada de bus o frente a la panadería, ¿por qué no se escuchaba nada? Ese detalle hizo pensar a la policía que, entre la primera y la segunda llamada, Asami pudo haber entrado a algún lugar, pero según los empleados, ella nunca entró por la puerta principal de la panadería. Y ahí queda una de las preguntas que atormenta a la familia en todo este caso. ¿Dónde estaba Asami cuando dijo que no podía hablar? Hasta este punto, el caso ya tiene demasiadas inconsistencias. Estamos hablando de una chica que toma una ruta extraña, no baja donde debía, se pasea por un centro comercial como si estuviera haciendo tiempo, para luego supuestamente volver a la panadería y finalmente dejar de responder las llamadas, después de decir que no podía hablar. La policía estaba entrando en un camino cada vez más complicado. Pero todavía faltaba un detalle que cambiaría por completo el caso. Cuando los investigadores fueron a la panadería y preguntaron por la supuesta clase de barismo a la que Asami iba a asistir, varios empleados estaban confundidos. Ellos dijeron que nunca habían escuchado sobre una clase obligatoria de café, como la que Asami creía que tenía que tomar. Y ahí, toda la esperanza de su familia empezaba a romperse.
porque hasta ese momento la idea era simple. Asami había salido de casa para ir a una clase relacionada con su trabajo, pero si esa clase no estaba clara, si no todos en la panadería sabían de ella, y si nadie podía explicar con seguridad por qué Asami tenía que estar ahí ese día, entonces el caso dejaba de ser una simple desaparición. Asami pudo haber salido de casa por una razón que todavía nadie conoce con certeza. Quizá hubo una confusión, quizá existía una cita privada que no todos sabían, o quizá alguien le hizo creer que tenía que llegar a ese lugar, a esa hora, quizá para encontrarse una persona específica. Y aquí es donde el misterio cambia, porque ya no se trata solamente de preguntar dónde está Asami. Ahora la pregunta es mucho más incómoda. ¿Quién la hizo salir de casa? Con este detalle, la policía ya no trataba esto como una simple desaparición, sino como una trampa. El primer sospechoso que aparece de forma inevitable es el dueño de la panadería, y no porque exista una prueba directa contra él, sino porque varios detalles lo colocaban en una posición bastante comprometedora dentro del caso. Primero, Asami preguntó por él antes de salir de casa. Quería saber si el dueño estaría allí. Segundo, la empleada le dijo que él la vería cuando llegara. Es decir, de alguna forma, el dueño sabía que Asami podía aparecer ese día. Y tercero, cuando Asami no llegó a la hora esperada, el dueño dijo que esperó un rato, se sintió mal y decidió irse a casa alrededor de la 1:30 de la tarde. Hasta ahí, uno podría decir que tal vez no hay nada raro. El problema es el horario, porque Asami fue vista en el centro comercial hasta la 1:26. A la 1:31 volvió a tomar un bus hacia la panadería y alrededor de la 1:41 había llegado nuevamente a la zona. Es decir, cuando Asami finalmente regresaba al lugar donde supuestamente tenía que entrar, el dueño ya se había ido. O al menos eso dijo. El problema es que su coartada no era del todo sólida. Él aseguró que se fue a su casa porque se sentía mal y que después se quedó durmiendo. Pero nadie pudo confirmar con total seguridad dónde estuvo exactamente durante los minutos clave. Y todavía hay otro detalle. El dueño no solo manejaba esa sucursal, también estaba relacionado con el edificio completo donde funcionaba la panadería. En el primer piso estaba la tienda, pero en el segundo y tercer piso había departamentos y algunas unidades vacías. Además, el edificio tenía un pequeño estacionamiento en la parte trasera, una zona mucho menos visible desde la calle principal, y eso abrió una posibilidad bastante inquietante. ¿Y si Asami sí llegó al edificio, pero no entró por la puerta principal de la panadería? ¿Si alguien la hizo pasar por otra entrada, hacia una zona menos visible, antes de que los empleados pudieran verla? La policía interrogó al dueño durante varios días, revisó su casa, sus negocios y también su vehículo, pero nunca se encontró una prueba concluyente que lo conectara directamente con la desaparición. Aún así, para muchas personas, siguió siendo una de las figuras más sospechosas del caso, y un año después ocurrió algo que alimentó todavía más los rumores. El dueño cerró la panadería, se declaró en bancarrota y tiempo después, el edificio fue vendido y demolido. Según algunos reportes, incluso se revisaron o removieron partes de la propiedad en busca de alguna señal relacionada con Asami. Eso hizo creer una teoría que todavía persigue el caso. ¿Pudo Asami haber sido escondida en algún lugar relacionado con ese edificio? Lamentablemente, nunca se encontró evidencia de eso. Después aparece otra persona clave, el último que habló con Asami. Algunas fuentes lo describen como su novio, mientras que otras simplemente hablan de un amigo o conocido. No fue investigado porque hubiera una prueba sólida contra él, sino por el momento exacto en el que ocurrieron sus llamadas. La primera llegó justo cuando Asami habría llegado a la zona de la panadería, la segunda apenas 4 minutos después, y cuando volvió a llamar más tarde, Asami ya no respondió. Para algunos simplemente tuvo la mala suerte de ser la última persona que habló con ella, pero para otros el tiempo era demasiado preciso. ¿Por qué llamó justo en esos minutos? ¿Sabía exactamente dónde estaba Asami? ¿O solo estaba intentando comunicarse con ella sin imaginar que algo grave estaba ocurriendo? La policía no encontró evidencia contra él y hasta donde se sabe, fue descartado como sospechoso, pero sus llamadas quedaron marcadas para siempre en el momento más crítico de la desaparición. Y el tercer sospechoso es el supuesto acosador. Antes de desaparecer, Asami había contado que alguien la estaba molestando por teléfono, alguien que le enviaba mensajes y la llamaba repetidamente. Aunque ella normalmente lo ignoraba,
En su momento, Asami no parecía demasiado preocupada. Como el caso ocurría por teléfono, simplemente evitaba responder números desconocidos. Pero después de su desaparición, ese detalle tomó otro peso. Porque si alguien la molestaba por teléfono, entonces esa persona quizá tenía una forma de comunicarse con ella. Incluso, alguien pudo hacerle creer que tenía que ir a un lugar específico, a una hora específica. El problema con esta teoría es que no hay rostro claro. No se sabe quién era ese acosador. No hay nombre, no hay imagen, no hay una prueba pública que lo conecte directamente con Asami. Y por eso, aunque la teoría existe, sigue siendo una sombra dentro del caso. Fuera de los sospechosos principales, también aparecieron varias teorías alrededor del caso. Una de ellas es que Asami pudo haber sido secuestrada por un desconocido. Según algunos curiosos del caso, alguien pudo haberla interceptado rápidamente, subirla a un vehículo y sacarla de la zona antes de que alguien notara algo raro. Esta teoría explicaría por qué desapareció tan rápido y por qué no hubo testigos claros. Pero también tiene un problema enorme. ¿Por qué Asami? Si fue una víctima elegida al azar, la coincidencia es demasiado grande, porque justo ese día Asami tenía que ir a una supuesta clase. Pero si no fue el azar, entonces volvemos al mismo punto. Alguien tenía que saber que Asami estaría ahí. También hubo quienes pensaron que Asami pudo haber desaparecido por voluntad propia. Algunos rumores decían que tenía presión familiar, que tal vez sus padres querían que ingresara a una universidad prestigiosa, o que ella estaba cargando con cosas que nadie sabía. Pero esta teoría tiene muchas debilidades. Asami no dejó una nota. No se llevó dinero suficiente ni pertenencias para una fuga planificada. Sus amigos dijeron que no parecía deprimida ni desesperada. Y además, si realmente quería huir, ¿por qué elegir un recorrido tan expuesto? ¿Por qué ser vista por una amiga en el bus? ¿Por qué dejarse grabar en un centro comercial? ¿Por qué hablar con su supuesto novio o conocido minutos antes de desaparecer? Nada de eso parece encajar con una fuga limpia y planificada. Y aquí aparece otro detalle raro. Asami era una persona bastante ordenada y solía escribir en sus cuadernos, pero después de su desaparición, uno de sus cuadernos o libretas también desapareció. No se sabe qué había ahí, no se sabe si contenía pensamientos personales, nombres, planes, problemas o algo relacionado con el caso, pero su ausencia dejó otra pregunta abierta. ¿Asami se llevó esa libreta o alguien más la hizo desaparecer? Con el paso del tiempo, también apareció una teoría mucho más extrema, la posibilidad de que Asami hubiera sido secuestrada por agentes de Corea del Norte, y aunque suene extraño, esta teoría no aparece de la nada. Japón tiene una historia real de ciudadanos secuestrados por Corea del Norte durante décadas. Varias víctimas fueron llevadas para enseñar su idioma, cultura y costumbres japonesas. Por eso, cuando ocurre una desaparición sin explicación en Japón, esta teoría a veces aparece en la conversación pública. Pero en el caso de Asami, hay que decirlo con claridad, no existe una prueba directa que apunte a Corea del Norte. Así que, aunque la teoría existe, sigue siendo una de las posibilidades más lejanas del caso. Uno de los puntos más criticados fue la respuesta policial. Cuando Asami no volvió a casa esa noche, sus padres se preocuparon y contactaron a la policía. Pero, según varias críticas al caso, la investigación no arrancó con la velocidad que una desaparición necesitaba. Y eso es importante, porque estamos hablando de una chica que desapareció en una ventana de minutos, en plena tarde, cerca de una avenida transitada, y a solo unos metros de la panadería donde supuestamente tenía que entrar. En un caso así, las primeras horas eran clave, pero pasaron días, y recién casi 2 semanas después de la desaparición de Asami, se hizo pública de forma oficial. Luego, el 24 de marzo, se repartieron volantes por la ciudad, pero para muchos ciudadanos, la cantidad fue insuficiente. También se criticó que no se utilizaran perros de búsqueda desde el inicio, sobre todo considerando que una de las teorías apuntaba al edificio de la panadería y a sus posibles entradas o espacios internos. Y en una desaparición, cada minuto cuenta. Cada minuto que pasa puede borrar una foto, enfriar una pista o hacer que un testigo olvide un detalle que en ese momento parecía insignificante. Por eso, muchas personas sienten que el caso de Asami no solo fue extraño, también pudo haber sido por el mal manejo, que más de 20 años después
sigue sin tener respuestas. A día de hoy, nadie sabe qué pasó realmente con Asami Chida. No se sabe si llegó a entrar al edificio de la panadería, si alguien la interceptó antes de cruzar la puerta, o si esa supuesta clase fue una confusión, una mentira o directamente una trampa. Lo más inquietante es que Asami estaba a solo unos metros de su destino. No desapareció en una calle vacía, ni desapareció en una zona aislada. Desapareció en plena tarde, en una ciudad tranquila, después de haber sido vista por cámaras, por amigos y por compañeros de clase. Y más de 20 años después, el caso sigue atrapado en la misma pregunta. Si Asami realmente salió de casa por una clase, ¿por qué nunca llegó a entrar? Y si esa clase solo fue una excusa, entonces la duda es todavía más oscura. ¿Quién hizo que Asami llegara hasta ahí? Porque en algún momento, entre esa parada de bus, esa segunda llamada y esa puerta que nunca cruzó, algo tuvo que pasar. Algo que hizo que una chica de 16 años desapareciera para siempre, a plena luz del día, a solo unos metros del lugar donde supuestamente la estaban esperando. Lo único que sí sabemos es que su familia se sigue preguntando, ¿dónde está Asami Chida?